Bien, hermanos, como ustedes bien saben, a lo largo de estas semanas hemos detenido esta serie, pero que hoy retomamos otra vez, hermanos, un asunto necesario para nuestras vidas y un área que también reviste de importancia para vivirla de manera santa y piadosa. En nuestra serie, hermanos, en una serie de enseñanzas que ya vimos, decíamos allí que hay ciertas características que describen a un hombre piadoso, al hombre que vive una vida centrada en Dios. Y decíamos que esas características deben ser evidentes en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo los negocios. Ya hemos visto la prudencia que debe haber en los negocios, ya hemos visto la justicia que debe haber en los negocios, y en la tarde de hoy vamos a mirar la veracidad que debe haber en los negocios. Después de hablar de la prudencia, de hablar de la justicia, hoy vamos a hablar de la veracidad en esta tarde. Vamos a extraer en nuestra enseñanza, hermanos, una vez más de un texto del libro de Proverbios, específicamente el texto que el hermano leyó. Estamos hablando de Proverbios capítulo 12, versículo 19. Y dice así: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El contraste que encontramos en este texto es entre el labio veraz y la lengua mentirosa, pero noten que también se contrasta el destino que le espera a cada uno. El labio veraz permanecerá para siempre, mientras que la lengua mentirosa solo por un momento. Así que el hombre, cuando quiere escapar de un peligro o para alcanzar algún beneficio en esta vida, hace uso de la mentira. Ustedes no ven que muchas personas tratan de esquivar cualquier acusación o cualquier culpa, o quieren hacer una treta en los negocios. ¿Qué hacen? Mentir. La mentira para el hombre en el estado caído es supuestamente una artimaña que lo va a librar de problemas y que le dará la victoria, pero dice nuestro texto que nadie puede escapar por medio de la mentira, sino solo temporalmente. Ahora, yo puedo decir que temporalmente puede librarse, pero será temporalmente. La mentira que supuestamente nos libra solo lo hará por un momento, solo lo librará de los peligros terrenales, pero nunca de los tormentos eternos del infierno. Nunca nos librará de ello. Así que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Hermanos, el cielo es un lugar de santidad, y consecuentemente, hermanos, los mentirosos no tendrán lugar allí. El cielo no es un lugar para los mentirosos. Y niños que me escuchan en esta tarde, yo creo que una de las cosas que las primeras manifestaciones que ustedes muestran del pecado es precisamente la mentira. ¿Cuántas veces cuando sus padres los descubren haciendo algo, ustedes, para librarse de ser corregidos, ¿qué hacen? Mienten, lo cual no es correcto. Lo cual es lo que el Señor condena aquí, porque lo hacen para librarse de un problema, porque quieren hacerlo, pero lo hará temporalmente. Hermanos, por eso dice nuestro texto que la lengua mentirosa solo permanecerá por un momento, mientras viva en este mundo, porque finalmente será destruida de los tormentos eternos del infierno. En el Salmo 52, versículo 1 al 7, se nos habla del juicio de Dios sobre los mentirosos. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaños. Amaste el mal más que el bien, y la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Y noten que aquí se está hablando de una persona que es poderosa, que tiene muchos bienes. ¿Y cómo ha conseguido todo ese poder y todos esos bienes? A través de la mentira, por medio de la mentira y el engaño que había obtenido esas cosas. Por tanto, miren lo que dice Dios. Dice en el versículo 5, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes.
Verán los justos y temerán y se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Aunque este hombre quizás se libró de problemas temporales, pero no se podrá librar de ese problema grande que tiene delante de Dios. Hermanos, eso lo podemos ver diariamente. El hombre honesto no parece progresar en su honestidad. Cuando quiere trabajar verazmente y hacer lo que es correcto, cuando es honesto. Pero el que va de impuestos cobra más, y el que cobra más de lo justo se vale de artimañas, y usted se le hace raro que esta persona comience a progresar. Y lo más probable es que surja la pregunta: ¿vale la pena ser honesto? Pero Dios dice en su palabra que el hombre que se jacta de la maldad, Él lo desarraigará de la tierra de los vivientes. Y los justos se reirán de él. ¿Sabe por qué? Porque el impío puso su esperanza en la abundancia de sus riquezas. Y el Señor dice que la vida del hombre no consiste en la mucha abundancia de los bienes que posee. Ahora, y de hecho los consiguió de una manera ilícita, a través de mentiras. Pero este hombre, hermanos, no puso su esperanza en Dios. No puso su esperanza en Dios. Por eso dice: el labio mentiroso permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y el apóstol Juan, hermanos, en el libro de Apocalipsis, hace un contraste entre el hombre que lavó sus ropas con la sangre del Cordero y otro que vivió en su maldad. Noten lo que dice Apocalipsis 22, versículo 14 al 15. Es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, es decir, y aquí los perros se refiere a personas impías, están fuera. Recuerden que nosotros somos ovejas. Y ustedes recuerdan que todos los que vuelven atrás son perros y cerdos, que vuelve el perro a su vómito y el cerdo vuelve al lodo. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Entonces esos son los impíos. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estará en ese lugar de tormento por la eternidad, pero no estarán en el cielo. No habrá lugar para ellos en el cielo. Así que Juan pone al mentiroso al mismo nivel que los hechiceros, al mismo nivel que los fornicarios, al mismo nivel que los homicidas, al mismo nivel que los idólatras. Toda persona mentirosa es un homicida, es un hechicero, es un fornicario, es un idólatra. Y Juan lo pone de esta manera. Pero por otra parte, los beneficios, hermanos, que podemos alcanzar por medio de la mentira también serán temporales. No solamente nos podremos librar de los problemas temporales, sino que también, hermanos, los beneficios que podemos alcanzar por medio de la mentira también son temporales. Se usa la mentira para alcanzar ciertos beneficios, pero estos beneficios que se obtengan de esta manera serán pasajeros. Pasajeros. Se podrá disfrutar de ellos temporalmente, pero después se convertirán en causa de dolor y de juicio en el día final. Mientras que la verdad es eterna, la mentira es perecedera, y en muchas ocasiones no se necesita llegar al juicio para ver, hermanos, al final o al juicio final para contemplar esto. Y en este mundo muchas veces la mentira es descubierta y castigada, como en el caso que encontramos en Segunda de Reyes. Y aquí está hablando del caso del criado del profeta Eliseo, Giesi. Dice que Eliseo había sanado a un sirio, llamado Naamán, y cuando Naamán le ofreció pagarle a Eliseo, ¿sabe qué hizo Eliseo? Eliseo se negó a recibir tal pago. ¿Y sabe qué hizo Giesi? Giesi, no queriendo desaprovechar cierta oportunidad, acudió ¿a qué? A la mentira para obtener bienes temporales. Veamos Segunda de Reyes 5:20, noten lo que dice. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Codicioso, ¿no? Este Giesi. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán
que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Pero noten la mentira de Giezi enseguida. Mi Señor, noten la mentira, mi Señor me envía a decirte. ¿Será que Eliseo le había mandado a él? No. Mi Señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mentiroso, porque se ha inventado una historia. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. ¿Quién? ¿Sí ves? Y él se llegó con estas pertenencias a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo tomó y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen, como para que no se dieran cuenta que eso eran mentiras. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes y siervos y siervas. Por tanto, nota lo que le pasó a Giezi. Note que yo le estoy diciendo que no hay que esperar el día final para recibir juicio. ¿Qué recibió Giezi? Mire lo que dice. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hermanos, Giezi recibió la lepra que se le había quitado a Naamán. ¿Sabe por qué? Por mentiroso. Y si alguno piensa que esto solo le sucedió en el Antiguo Testamento, vayamos también al Nuevo Testamento, donde encontramos un caso semejante. En Hechos 5, unos esposos habían convenido en vender una heredad y dar el precio total del pago como una ofrenda pero a la hora de ponerse a los pies de los apóstoles, no dieron todo el precio de ella, sustrajeron de ella y mintieron. Hechos 5:1. Por cierto, hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, robó. Sabiendo también su mujer y trayéndole ¿qué? Solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué se llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Estos esposos intentaron mentirle, ¿sabe a quién? No a hombres, sino a quién, a Dios. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dije, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Otra vez mintió esta mujer. Y he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te secarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe por qué? Por mentiras. Por las mentiras, hermanos. Así que nuestro texto, hermanos, dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solamente por un momento. Aunque no está diciendo al autor que uno va a salvarse por decir la verdad, eso no es lo que estamos diciendo, pero algo que describe al hombre que ha sido salvado por gracia es precisamente su compromiso con hablar la verdad siempre. Ese es el retrato que representa el salmista en el Salmo 15:1. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿en dónde? En su corazón.
Es importante, hermanos, así es como la Escritura describe al hombre justo, un hombre que habla verdad. Así que si eres un hijo de Dios, con respecto al asunto de los negocios, debes procurar que tus negocios sean hechos en el contexto de la verdad y nunca en el contexto de la mentira y del engaño. Uno de los lugares donde las personas se ven más tentadas a mentir, ¿sabe qué? Es en el terreno de los negocios. La vida de los negocios se ve muy rodeada de peligros. Por esta razón es necesario saber cuáles son esos peligros para que podamos guardarnos de ellos. Y uno de esos es que a menudo los negocios nos pueden llevar a la mentira y al engaño, como prometer cosas que no vamos a cumplir, como sobreevaluar el precio de la calidad de una mercancía, como ocultar o minimizar sus defectos, como ya lo hemos visto. Todo esto es mentira. Por eso insisto, hermanos, que no existe un lugar donde el hombre se ve más tentado a mentir que en los negocios. Pero no olvides, hermano, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. En nuestro estudio de este pasaje, hermanos, con respecto de la veracidad en los negocios, vamos a ver 4 puntos a manera de preguntas. Y como ocupé bastante tiempo en la introducción, solamente voy a tratar uno de los encabezados. En primer lugar, vamos a mirar por qué es importante la verdad. Vamos a mirar por qué. ¿Cuáles son las razones por las que la verdad es importante? En segundo lugar, veremos qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? En tercer lugar, veremos cómo se aplica la verdad en los negocios. Y en cuarto lugar, veremos cómo desechar la mentira y cultivar la verdad. Y obviamente esto lo daremos en prácticamente 3 prédicas, no lo podemos dar en una sola prédica. Hoy solamente nos enfocaremos en por qué es importante la verdad. Entonces miremos en primer lugar por qué es importante la verdad. Hermanos, es verdad que es cierto que la verdad reviste de mucha importancia, más de lo que los hombres están dispuestos a reconocer. En teoría, los hombres exaltan la verdad y condenan la mentira. Usted lo ve alrededor suyo. No obstante, cuando desean librarse de un problema o de obtener un beneficio, es allí donde la mentira pasa a ser un pecado para convertirse en una virtud. Por ejemplo, ¿cuántos falsificaron en el tal Sisbén para decir que estaban de un extracto bajo, para hacerse pasar por personas de bajo extracto para pagar menos? Pero esta persona no es astuta, hermanos, es mentirosa. La mentira no es astucia. Aquí estoy hablando en el sentido positivo de esta palabra, al ingenio, a la habilidad de resolver problemas, de tomar decisiones inteligentes, hermanos. Pero, hermanos, cuando hacemos mentiras, cuando mentimos, no es inteligente, hermanos. Por ejemplo, alguien astuto en los negocios sabe cómo aprovechar las oportunidades, pero sin hacer uso de la mentira. Pero lo que el mundo enseña es lo siguiente: bueno, es bueno decir la verdad, pero no tenemos que ser exagerados en este asunto. Hermanos, el problema es que para el hombre caído no todas las mentiras son mentiras. Para el hombre caído hay mentiras piadosas, que no son tan mentiras, sino que es algo que uno debe hacer para sobrevivir en esta selva de cemento. Además, ciertas mentiras, dicen ellos, son dignos de alabanza, como las mentiras piadosas que nosotros decimos. Todo esto nos hace ver, hermanos, la poca importancia que el hombre mundano le da a la verdad. Pero Dios posee una perspectiva muy distinta de esto, hermanos, y esa perspectiva es la que nosotros debemos tener respecto a esto. En su palabra vemos que vivir en el contexto de la verdad reviste de una enorme importancia, y esto por 4 razones más bien, que vamos a dar esta tarde. Y aquí yo voy a tratar solamente 4 razones por lo que es importante que seamos veraces. ¿Por qué es importante vivir en el contexto de la verdad? Bueno, primera razón. ¿Por qué es importante la verdad? Primera razón. Porque Dios es verdad y consecuentemente solo puede ser glorificado y su reino promovido a través de la verdad. Porque Dios es verdad y consecuentemente solo puede ser glorificado y su reino promovido a través de la verdad. Hermanos, si Dios es verdad, entonces todo lo que lo honra y expande su reino debe estar fundamentado ¿en qué? En la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte y sostén ¿de qué?
de la verdad. Y el cristiano debe vivir en la verdad. En la oración sacerdotal de Cristo, Juan 17:3, el Señor Jesús dice cuál es la clase de vida que Él vino a ofrecer. Y Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna se manifiesta en conocer al único y verdadero Dios a través de Jesucristo a quien Él ha enviado. Es decir, nuestro Dios es verdadero. Más aún, el único que tiene derecho a llamarse el verdadero. Porque todos los dioses no son más que ídolos. Son el resultado de la imaginación de la mente humana. Pero nuestro Dios es verdadero en el más alto sentido de la palabra. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que ningún ídolo existe. ¿Sabe por qué los ídolos no pueden ver, ni palpar, ni caminar, como dicen en los Salmos? En el Salmo 115, ¿sabe por qué? Porque ellos no existen, porque ellos no son. Pero el Dios verdadero dice, yo soy el que soy. Podemos confiar y descansar en Él porque Él es el único Dios real. Y todo lo que es real ha sido creado y sostenido por Él. Todo cuanto existe por Él, y todo lo que existe es real porque es. Pero los ídolos no existen porque no son. Y lo mismo que se dice en Juan 17:3 de Dios el Padre, se dice también de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Cuando se dice que Dios Padre es el único verdadero Dios, no significa que las otras personas de la Trinidad no lo sean. Lo que dice aquí es que los tres son dignos de ser llamados Dios, porque los tres poseen esa misma naturaleza, esas cualidades que hacen a Dios ser Dios. Por ejemplo, Dios, para ser Dios, tiene que ser incausado y existir por sí mismo, y es distinto a su propia creación. Por eso, como dice que Dios el Padre es verdadero, también se dice que esto del Hijo. Por ejemplo, en Isaías 45, 21, 23, se habla del Hijo como el verdadero Dios, donde se nos dice que Cristo es el único Dios verdadero. Dice así, proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Si no yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Hermanos, aquí no nos dice todavía que es del Hijo, pero en el Nuevo Testamento, estas últimas palabras, que a mí se doblará toda rodilla, ¿a quién las aplica Pablo en Filipenses 2? A el Hijo. Vayan a Filipenses 10 al 11, cuando él habla que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humilló y se hizo como siervo, como hombre. Pero noten lo que dice en el versículo 10 y 11, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo mismo que dice el profeta Isaías, lo está diciendo aquí Pablo con respecto a Cristo. Él es el único Dios verdadero. Por tanto, cuando Jehová habla aquí y dice, no hay más Dios que fuera de mí, es el Hijo de Dios quien está hablando aquí. Dios el Hijo le está hablando. No hay más Dios fuera de mí. Por eso el apóstol Juan no tuvo ninguna dificultad en llamar al Hijo de Dios el Dios verdadero. Note eso en primera de Juan 5:20, y notemos que él dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Como un testigo de Jehová o un pentecostal unitario niegan esta realidad. Noten lo que dice primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo. El Dios verdadero, Jesucristo nos dio a conocer el verdadero Dios, y estamos en el Hijo que nos dio a conocer el verdadero Dios, y este verdadero Hijo, este Hijo es el verdadero Dios. Dice, note lo que dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, es también Dios verdadero. Ahora, yo quiero demostrar con lo que estoy diciendo que la naturaleza de Dios es que verdad, que Dios en su esencia, lo que hace hacer Dios es que Él es verdad. Pero el apóstol Juan no tuvo problemas en atribuir esa cualidad tampoco al Espíritu Santo. Primera de Juan 5:6. Recuerde que estamos hablando aquí, Dios subsiste en tres personas, pero esas tres personas comparten una misma esencia divina, una sola esencia divina, que los hace el único y verdadero Dios. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu con mayúscula es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué es? Es la verdad. El Espíritu es la verdad. El Señor dijo de sí mismo, yo soy la verdad. El apóstol Juan dice que el Espíritu Santo es la verdad. Así que nuestro Dios que subsiste en las tres personas de la Trinidad es el único Dios verdadero. Juan está diciendo lo que ya había dicho Jesús. No está diciendo que Dios simplemente habla verdad, sino que la esencia de Él es la verdad. En Juan 14:17 dice el Señor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo es ¿qué? La verdad. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu ¿de qué? De verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Se llama el Espíritu de verdad. Juan 16:13. Juan 16:13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. De manera que el Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, nuestro Dios es verdadero. Él es el único Dios verdadero. Y los gentiles, hermanos, cuando adoraban dioses falsos, los judíos decían adorar a uno solo, pero rechazaban a Cristo, pero ambos estaban equivocados. Hermanos, los gentiles porque adoraban a varios dioses y eran falsos. Y los judíos porque pretenden adorar a Dios fuera de Cristo. ¿Sabe qué? Quien no acepta a Cristo no conoce al Dios verdadero. Porque la única manera de conocer al único Dios verdadero es a través de Jesucristo. Pero la vida eterna consiste en conocer a Dios por medio de la persona de Cristo, que es la única manera de conocerlo. Y podría ir más allá, hermanos. ¿Cómo se conoce a Jesucristo? Jesucristo se conoce a través cuando el Espíritu Santo nos da a conocer la palabra. Por la palabra conocemos a Cristo. ¿Quién nos lo dio a conocer? El Espíritu Santo. Pero cuando conocemos a Cristo, ¿conocemos a quién? A Dios el Padre. Es un orden. Si no conoces la Escritura, si tus ojos no han sido abiertos a la Escritura, no conoces a Cristo. Y si no conoces a Cristo, no conoces al Padre. Así que todo lo que he dicho, hermanos, es con el propósito de llegar a lo siguiente. Ya que nuestro Dios es verdadero, ¿cierto? Y todo lo que brota de su ser es verdad, la verdad está ligada a su ser. Por eso su palabra insiste en que Él no puede mentir, y eso es sencillamente imposible. ¿Sabe por qué? Porque eso iría en contra de su misma naturaleza, de su misma esencia. Usted no puede hacer algo que es contrario a su naturaleza. Por eso dijo Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Tito 1:1 al 2, Tito 1:1 al 2, estoy probando mi punto todavía.
Noten lo que dice Pablo, dice así en su salutación a esta carta de Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Dios, que dice la palabra, no solamente dice que es verdad, sino que Él no miente. Hebreos 6, 16 al 18. Hebreos 6, 16 al 18, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramentos. ¿Qué es un pacto? Una promesa a la que se interpone un juramento. ¿De qué está hablando aquí en Hebreos? Del nuevo pacto. Y está hablando que esa promesa, por favor, esa promesa tiene un juramento. Ahora bien, noten lo que dice herederos de la promesa, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Así que las dos cosas inmutables por las que es imposible que Dios mienta es esta. Una, porque sencillamente de que Él lo prometa, y otra, que jure sobre esa promesa. ¿Por qué es imposible que mienta? Porque Él lo ha prometido. Y dos, porque Él lo ha jurado. O sea que ha puesto un juramento ¿sobre qué? Sobre la promesa que ha hecho. Ahora, Dios prometió por Él mismo, porque no hay uno superior a Él. Así que Él prometió la vida eterna y luego juró sobre esa promesa. Él no solo prometió lo que ya es, con eso bastaba, sino que también juró por sí mismo para darnos mayor consuelo, ya que no podía jurar por otro mayor que Él. Ahora, hermanos, y es precisamente aquí donde radica la santidad de la verdad, en el hecho de que lo opuesto a la verdad es la mentira. Es una contradicción con el ser perfecto de Dios. De Dios solo fluye lo verdadero, lo real, y esta cualidad divina aparece muchas veces en la Biblia como fidelidad. Muchas veces usted va a encontrar Dios es fiel. ¿Qué está diciendo? Que Dios es veraz. Dios es fiel porque Él es verdadero. Él ha cumplido todo lo que ha dicho, sea para advertir al pecador o sea para darnos consuelo con lo que promete, hermanos, que Él no ha dejado de cumplir. Todo lo que ha dicho lo ha cumplido, tal como Él lo ha prometido. Cuando Dios dijo a Adán, porque el día que del árbol del bien y del mal comieres, ciertamente morirás. Él estaba probando la confianza de Adán en que Dios era un Dios ¿de qué? De verdad. Por cierto, este es el punto en que el diablo centra su ataque contra el hombre. El diablo no negó que Dios tuviera poder y que fuera omnisciente y fortísimo, pero el diablo atacó, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que atacó el diablo? La veracidad de Dios, y le dijo al hombre, no morirás, y Dios dijo, sí morirás. Es como si el diablo le estuviera diciendo a Adán, Dios te ha mentido. Dios dijo que ibas a morir, pero yo te digo, no morirás. Y conocemos el resto de la historia, hermanos. El hombre pecó, dejó de confiar en Dios y de esa manera su propia integridad fue destruida. Así que el hombre fue creado para mostrar la gloria del único Dios verdadero. Ahora, hermanos, ¿qué se esperaba del hombre? Que fuera veraz, que fuera fiel en su trato para con Dios, en su trato para consigo mismo y en su trato para con sus semejantes. Pero después, hermanos, de la caída, él aprendió a mentirle a Dios. ¿Sabe? ¿No miraron lo de Ananías y Zafira? ¿Cómo es posible que un hombre trate de mentirle a Dios? Mentirse a sí mismo. De hecho, hermanos, el estrago trajo también, nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Y también le mentimos a los demás de la raza humana. El hombre dejó de confiar en la veracidad de Dios y de esa manera se convirtió él mismo en un mentiroso. Y quedó sumido en el margen del relativismo, y por eso, y eso es lo que está pasando con el hombre, todo es relativo. ¿No vemos esto en nuestro tiempo? Por eso dijo un poeta español, en este mundo traidor, nada es verdad y nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira.
Cada uno tiene su propia versión de la verdad, que no es más que mentiras. En este mundo todo es relativo, dicen ellos. Si para mí esto es blanco, para ti es negro, eso no importa, usted respeta mi decisión, pero no hay cosas reales, no hay cosas objetivas. El hombre dejó, ¿y sabe por qué, hermanos? ¿Por qué ha venido ese detrimento, esa decadencia en esto, en que la verdad sea absoluta como su esencia misma es? En que el hombre dejó de confiar en Dios. Ese es el punto. Porque el hombre, hermanos, se entregó a creer mentiras, falsas religiones, falsas filosofías. El hombre dejó de confiar en Dios, en lo único que es absoluto y en lo único que es real. Él es el único Dios verdadero, todo lo demás es relativo, es parcial, es una ilusión, pero el hombre dejó de apoyarse en el único punto, hermanos, que es absoluto, que es Dios. ¿Cuál es la esencia de la verdad? Que es absoluta. Hermanos, y cuando decimos que la verdad es relativa, dejó de ser verdad, porque si es relativa no es verdad. Para ser verdad tiene que ser absoluta. De hecho, cuando yo digo que la verdad es absoluta, estoy redundando. Pero ese absolutismo, la verdad solamente se encuentra en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la verdad. Dios sabe todas las cosas porque Él las creó y Él las sostiene y Él sabe cómo funcionan. Entonces, ¿por qué es importante la verdad? Bueno, porque Dios es verdadero y Él solamente puede ser glorificado y su reino promovido por medio de la verdad. Todo lo demás es falsedad, ilusión y mentira. Hermanos, todo lo contrario a la palabra es mentira. La evolución es mentira. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él creó la tierra en 6 días. Fue la mañana y fue la tarde y fue el segundo día. No dice millones de años, no, fue un día. Todo lo que nos digan ellos será mentira. Dios tiene la verdad y solamente Él. ¿Quién estuvo de testigo en el día que el mundo fue creado? Si nosotros somos parte de la creación, solamente Él, porque Él la creó. Y todo esto es necesario decirlo, hermano, para señalar que la santidad de la verdad depende del ser de Dios. No estamos diciendo de hablar siempre lo que es correcto, sino algo más profundo, de mantener el orden de toda la creación. Y es que Dios, el único ser absoluto en el que no hay nada relativo, en donde todo es lo que es el único Dios verdadero y su reino es promovido por medio de la verdad, hermanos. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Promover qué? La verdad. Y cuando la iglesia deja de promover la verdad, ¿qué pasó? Dejó de ser iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia? Los creyentes. O sea, ¿qué esperamos de los creyentes? Que vivan en la verdad. Así que cuando la verdad es desechada, hermanos, el hombre queda sumido en el más profundo relativismo que no deja saber hacia dónde ir y hacia dónde coger. O sea, como él dice, no saben cuál es el destino donde van a terminar. Hermanos, las cosas solamente funcionan en el contexto de la verdad. Como podemos ver aquí, la verdad reviste una enorme importancia, más de la importancia que los inconversos quieren reconocer. Porque ellos en cierta manera le dan cierto reconocimiento de importancia a la verdad, pero cierto. Así que veamos nuestra segunda razón, que es la contraparte de lo anterior. Bueno, hablamos de que Dios es verdad. Dios es verdadero. ¿Por qué es importante, en segundo lugar, vivir en el contexto de la verdad? Bueno, segunda razón, porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte. Porque Satanás es el padre de mentira y por medio de la mentira promueve el reino de su muerte. O sea que hay religiones mentirosas, hombres falsos, cristianos, sí, y con ellos promueve el reino de mentiras. Ahora, ¿para qué el diablo? ¿Cuál es el propósito del diablo mentir? Llevar al hombre a la destrucción. Así como toda la verdad se encuentra en su fuente, en Dios, así toda mentira se encuentra en su fuente, que es Satanás, quien es el padre de mentiras. Por cierto, hermanos, el Señor Jesucristo le atribuyó a él cualidades específicas. Por ejemplo, en Juan 8:44 dice que Satanás es homicida y, en segundo lugar, padre de mentiras. Hermanos, noten esto, hay una relación entre la mentira que él utiliza, porque él es la fuente de mentira, y habla de Satanás como homicida.
O sea, la mentira es el instrumento para llevar a matar a toda la raza humana, para destruir. Dice, vosotros sois, dice, acuerda ustedes en el contexto, Jesús se encuentra rodeado de muchos judíos. Ellos dicen ser hijos de Dios. Ellos son hijos de la verdad supuestamente, pero noten lo que le dice el Señor Jesucristo. Ellos tenían intención de ¿qué? De matar a Jesucristo. Y cuando les hablaba, les molestaba la verdad que Jesús le decía. Y Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque Él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio, hermanos, desde que existe la primera criatura, desde que existe la creación, el diablo ya es un homicida. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. A Cristo dice aquí, hermanos, que Satanás es mentiroso desde el comienzo de la historia de la humanidad. Él tuvo la intención y el deseo de hundir a toda la raza humana, como física, a toda la humanidad física como espiritualmente en el reino de la muerte. Y el alma que usó y que continúa usando, ¿cuál es, hermano? La mentira. ¿Qué es lo que hizo con Eva en el huerto? Le mintió. Y le dijo que serían como ¿quién? Como Dios. La mentira es el arma que usa el diablo para promover su reino de muerte. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermano. Usted está creyendo una mentira de Satanás como si fuera la verdad. Ahora, ¿qué es la mentira? Pasar algo como si fuera verdad, para engañarlo. Y el Señor nos dejó claro que entre el diablo y la verdad no existe ninguna clase de conexión. Dice el Señor que no solo Satanás es padre de mentira desde el principio, sino que no ha permanecido en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no hay verdad en Él. Entre el diablo y la verdad no existe ninguna clase de conexión. Por eso dice el Señor Jesucristo, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque Él es mentiroso. Porque Él es la fuente de la mentira. Eso quiere decir que Satanás solo es Él cuando miente. ¿Cuándo es Satanás? Cuando Él miente. O sea que todo aquel que miente se hace hijo de Satanás. Porque Él es padre de mentira. Niños que me escuchan. Si usted es un niño y que usted sabe que usted está mintiendo, usted está haciéndose o está evidenciando que es hijo del diablo. Porque el único que habla mentiras es Satanás. Todo lo que fluye de Dios es real y verdadero. Todo lo que surge de Satanás es falsedad y mentira con el fin de producir muerte. Satanás no es solo mentiroso, es homicida. Y la mentira no es más que el arma que utiliza para promover la mortandad. Hermanos, ¿cómo llevó a toda la raza humana a la caída y a la muerte? Por la mentira. Por la mentira. Porque el Señor dice, la pregunta ahora es, ¿por qué el Señor dice que cuando habla mentira? No basta con decir que habla, porque siempre que habla mentira. O sea, lo que estoy diciendo, hermanos, ¿por qué el Señor dice cuando habla, simplemente cuando habla, mentira habla? ¿Y saben por qué? Porque a veces Él habla verdad. Él habla verdad. Pero a lo que se refiere aquí es que cuando Él habla mentira, habla de lo que sale de Él, pero cuando habla la verdad, toma prestada la verdad. Porque la verdad nunca puede salir del diablo. Pero Él siempre que toma la verdad, ¿sabe para qué lo hace? Para camuflar la mentira. Toma la verdad y la camufla y la vuelve así para engañar ¿a quién? Al ingenuo. Mateo 4, 5 y 6, aquí encontramos el texto de la tentación de Jesucristo en el desierto. Y noten que Jesucristo fue tentado. ¿Cómo hizo el diablo? Tergiversó la palabra, cogió la palabra, la verdad de Dios, y la tergiversó para darle un giro contrario a lo que está diciendo. Dice entonces, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, y aquí lo puso a tentar si realmente eres hijo de Dios, como si Dios te hubiera mentido. Échate abajo porque escrito está. Y aquí le está citando al Salmo, ¿qué? 91.
A sus ángeles mandará acerca de ti. Por eso no se confíe en todo el que tiene una Biblia y dice que viene en nombre del Señor. Cuidado, puede ser un mensajero de Satanás. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y noten que aquí Satanás está citando la Biblia. Es decir, él estaba diciendo algo que es verdad. Pero en ese momento Satanás citó la Escritura con el propósito de darle una falsa esperanza al Señor Jesucristo que lo moviera a quebrantar el plan de Dios. ¿Cuál era esa mentira? Mira a Jesús. ¿Qué es lo que queremos evitar nosotros en la vida y en la vida eterna? El sufrimiento, ¿cierto? Hermanos, el falso evangelio de la prosperidad, ¿qué nos ofrece? Un evangelio sin sufrimientos. Precisamente eso es lo que ofrece el diablo. Ese es el evangelio del diablo. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que le está ofreciendo Jesucristo a Jesús aquí. Mira, si te echas, recuerda, a tus ángeles mandará, pero yo te ofrezco todo esto, si postrado me adoraré, más adelante va a decir esto, y no tendrás que pasar por sufrimientos. Bueno, parece plausible eso, pero es un engaño. Hermanos, y aquí Satanás hizo, en brindarle esa falsa esperanza al Señor, dos cosas para quebrantar el plan de Dios. Y esas dos cosas es también lo que hace con nosotros. También esas dos cosas las hace con nosotros. Primero, no citó todo el texto, ¿cierto? Porque el texto que Satanás está citando es el Salmo 91:11. Hermanos, normalmente los sectarios, ¿qué hacen? Testan un texto fuera de contexto, pero no lo leen completo. Y el diablo está haciendo precisamente aquí eso con Jesús. Noten el Salmo 91:11. Dice, noten lo que dice. Él le había dicho a Jesús, lánzate de este pináculo porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero no, eso no es lo que dice el Salmo. Miren lo que dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Eso nomás dijo Satanás, pero ¿para qué? Que te guarden en todos tus caminos. Ahora, Dios, aquí, ¿qué está prometiendo este Salmo? ¿Que va a guardar a todos los que tientan a Dios? No. Que Dios va a guardar a todos los que andan en sus caminos, aun cuando pasaran por peligros difíciles. Eso es lo que está diciendo. Lo que Satanás le produce al Señor, o le propone al Señor, es que se arroje del pináculo del templo y le dice, entonces los ángeles no te dejarán caer y muchos creerán que eres el Mesías y no tendrás que morir en la cruz. Pero el camino que Cristo debe seguir era el camino de la cruz. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál es la demanda que Dios pide a nosotros? Si alguien quiere ir por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Satanás, ¿qué le va a presentar? Un camino distinto. Y eso es precisamente lo que Satanás quería, o no quería más bien, que caminara por el camino de la cruz. Y por eso no citó la parte que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos. ¿En los caminos de quién? De Dios. Cuando transitamos por el camino que Dios ha trazado para nosotros, Dios nos guardará. Pero hermanos, una persona que ande fuera de los caminos de Dios, Dios no lo va a guardar. Y si Cristo hubiera hecho eso, ¿lo hubiera guardado? No, porque no estaba andando. Ese no era el plan de Dios. Eso no es lo que Dios había mandado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, si usted se sale de ese camino, no espere recibir, espere recibir las consecuencias de su extravío. Satanás no estaba diciendo la verdad, porque la promesa de Dios tenía una condición. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mientras permanezcamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros, esa promesa es nuestra. Pero si nos desviamos de ese camino, esa promesa no nos pertenece. Si decidimos voluntariamente tomar otro camino, nos apartamos de nuestros deberes, hermanos, no podemos ni siquiera pedirle al Señor en oración que nos responda a esas súplicas que le estamos haciendo. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque no estamos caminando en sus caminos. Entonces también debemos esperar las consecuencias de nuestro propio extravío. Hermanos, pero Satanás no solo citó el texto de forma errónea, sino que además lo aplicó de forma errónea.
¿Sabe qué le decía Satanás? No vayas a la cruz, le dice Satanás a Cristo. Arrójate del pináculo abajo y vas a ser proclamado como el Mesías, aunque no vas a cumplir el plan de Dios. Hermanos, eso es abusar de la Escritura cuando ésta es usada para fomentar cualquier clase de pecado. Hermanos, ¿cuántos hombres, cuántas personas utilizan la Biblia para fomentar pecado y llevar a muchas personas a pecar? Y Satanás muchas veces usa la Biblia para promover pecados. Eso es lo que él hace cuando comienza a tentarnos y nos hace recordar textos como, por ejemplo, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces Él te va a decir en tu mente, ¿por qué no pecas? Igual Dios te va a perdonar. Luego Dios no es justo y bondadoso para perdonarte. Entonces, ¿por qué no pecas? ¿Alguna vez usted ha tenido esa clase de pensamientos? Porque van a venir a nuestro corazón. Y si al final de cuentas Dios te va a perdonar, dice el diablo, entonces ¿para qué? Porque no disfrutas del placer. El diablo nos tienta de esa manera, haciendo un uso abusivo y mentiroso de la verdad. Pero hermano, ten presente, toda verdad procede de Dios, pero toda falsedad, ilusión y mentira y engaño proviene de Satanás, y su fin es promover su reino de muerte y de dolor. Y es verdad que Dios es justo, hermanos, y perdonador, pero todo pecado tiene sus consecuencias. Y mientras más grave es tu pecado, más graves son tus consecuencias. Dios nos perdona, es verdad, eso lo enseña la Biblia, pero lo que el diablo no dice es lo que dice Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a muerte. Es verdad que Dios te perdona, pero cada vez que pecas, esa maldad se va arraigando, se fortalece en ti, y ahora luchar contra ella será peor que al principio. Miren, hay personas creyentes que están luchando mucho más difícil ahora, están aplastados, sinceramente. ¿Y por qué no pueden luchar contra ese pecado? Porque han dado lugar a ese pecado y han pecado una vez y no se han arrepentido. Y Dios los ha perdonado, pero las consecuencias las tiene. Perdón, ellos se han arrepentido, los ha perdonado, pero ellos siguen allí porque piensan que con el pecado se puede jugar. Eso es lo que Satanás no nos dice, hermanos. Eso solo te cita la Escritura para darnos falsas esperanzas, como trató de hacerlo con el Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué es importante la verdad, hermanos? Primero, porque Dios es verdad y porque por medio de ella promueve su reino. Y en segundo, porque Satanás es el padre de mentiras y por medio de ella promueve su reino de muerte. Tercera razón. ¿Por qué es importante la verdad? Porque es el sello de la piedad. Porque es el sello de la piedad o la marca. Si usted quiere ver un hombre piadoso, es un hombre que habla verdad. Por medio de la palabra de verdad hemos conocido a Cristo, y en Cristo hemos conocido al verdadero Dios. Entonces, ahora que somos hijos del Dios verdadero, ¿qué se debe esperar de nosotros, hermanos? Si ahora hemos sido engendrados y ahora somos hijos de Dios, ¿qué se debe esperar ahora de nosotros que somos hijos de Dios? Que la verdad guíe todos los aspectos de nuestra vida. Si somos hijos de un Padre que en esencia es verdad, se espera de nosotros que en todos los asuntos vivamos en la verdad. Y es necesario señalar, hermanos, aquí que la verdad primero tiene que habitar en nosotros para poder vivir la verdad. Vuelvo a reiterar eso, hermanos. La verdad primeramente tiene que habitar en nosotros, tiene que encontrar cabida en nosotros antes de nosotros poderla vivir. Es decir, si hemos llegado al conocimiento del Dios verdadero, por medio de la palabra de verdad, se espera que vivamos en el contexto de la verdad. No se trata de decir la verdad, sino más bien de vivir en la verdad, de ser veraces en lo que hacemos. Y esto es uno de los asuntos más trascendentales y más difíciles de la vida cristiana, ser veraz. Y aún el pecado mora en nosotros y nos induce, hermanos, continuamente a la mentira. Hermanos, el cristiano no está exento de cometer este pecado, por eso debemos estar vigilantes contra este pecado. Hermanos, muchas personas, usted puede caer en la mentira sin darse cuenta que está mintiendo. Usted muchas veces puede caer en eso. Mire lo que dice Pablo en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿sabe qué dice? Hablad verdad, cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. ¿Son hijos de Dios? Hablen verdad. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y Santiago 5:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué vinieron estos celos amargos? Por hablar mentira, por guardar mentira. Hermanos, recuerden que fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios, y Dios es glorificado únicamente en el contexto, en el marco de la verdad, y no solamente cuando hablamos verdad, sino también cuando vivimos en la verdad, y esa verdad que es coherente entre lo que hacemos y pensamos y entre lo que hacemos y somos. Por eso el salmista expresa que él ama la verdad ¿en qué? En lo íntimo, y así debe ser un cristiano. Y la última razón, hermanos, ¿por qué es importante la verdad? ¿Por qué es importante que seamos veraces? Bueno, por último, porque la mentira es una marca de impiedad. Si la tercera fue porque es una marca de piedad, la tercera es porque la mentira, lo que es contrario a la verdad, es una marca de impiedad. Y para probar este texto, hermanos, existen varios textos bíblicos, pero solo nos limitaremos a ver algunos. Salmo 5:6. Note esto. Destruirás a los que hablan mentira, no solamente a la mentira, sino a los que hablan la mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios aborrece al hombre mentiroso, al engañador. Hermanos, dice en el Salmo 12:1, salva, oh Jehová, porque se acabaron, ¿qué? Los piadosos, los que quieren agradarte, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Mire cómo se conocen los hombres impíos, porque se la pasan hablando mentira, engaño. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos, ¿desde cuándo? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Hermanos, desde que un bebé nace, desde que un niño nace, hermanos, ese niño, el primer pecado que comienza a manifestar su impiedad es la mentira, es el engaño. Comenzamos a hablar mentira desde que nacemos. Los niños nacen con ese pecado. ¿Cómo expresan que han nacido depravados moralmente? Que ellos son mentirosos. El primer pecado que es característico de ese niño es la mentira. Hermanos, ellos ya eran pecadores cuando estaban concebidos, pero ¿cuándo comenzaron a mentir? Cuando nacieron. Hermano, ese pecado es característica de los niños. Cuando usted ve a ese bebito que no está mojado, que no tiene hambre, pero no tiene ningún dolor y comienza a llorar para que lo carguen, ese niño está manipulando porque es un mentiroso. Ese niño engaña a su padre y engaña a su madre porque él es engañador. Y hermanos, él es así. Y él comienza a llorar y ese niño está manipulando, ese niño está mintiendo porque comenzamos a hablar mentiras desde que nacemos. ¿Sabe cuál es la forma de mentir? Sus lloridos, sus gritos. La mentira es una marca de impiedad, hermanos. Eso es una marca que viene con los niños para enseñarnos que son perversos. Un niño no puede robar, un niño no puede adulterar, un niño no puede matar, pero un niño manifestará su maldad a través de ¿qué? De la mentira. La mentira es la marca de la impiedad. Hermanos, ¿sabe qué es lo más tremendo? Lo más tremendo es que muchos padres permiten esto en sus hijos, que sus hijos los manipulen. Que sus hijos los muevan, hermanos. Y lo que olvidan es que ese niño crecerá como un perverso porque no le están mortificando su maldad. Ese niño nació con la maldad ligada en su corazón y si no se corrige, esa misma maldad lo va a destruir. Hermanos, esto no es cosa de preferencias o de opiniones, esto es mandamiento de Dios. La maldad está ligada en el corazón del niño y ellos van a manipular, y la forma de ellos hacer es cada vez que no lo cargan, va a llorar para que lo carguen porque él es manipulador, porque él es perverso. Por eso es que los padres debemos pastorear a nuestros hijos.
porque lo estamos permitiendo que ese niño, cuando sea más grande, será un perverso y será un grosero y deshonrará a sus padres. Por eso dice Romanos 3, 10 al 13, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Note esto, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esta es una manifestación de perversión. Y algunos impíos serán muy decentes, no cometen actos de adulterio, no han robado, no han sido asesinos, no son dados al alcohol, pero son mentirosos. No me digan que muchas personas de estas moralistas se encuentran a alguien en la calle y en la mente está intentando evadir porque no ama a esa persona y dice, ay, allá viene aquel. Pero se acercan y ¿cómo te extrañaba? Quería verte, qué bueno que te veo. Son mentirosos. Y una muestra de que no hay justo ni aún uno es una forma como engañan con su lengua, porque es una marca de impiedad. Apocalipsis 21:8 dice la Biblia, hermanos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, los mentirosos tendrán su lugar en el infierno. Tendrán su lugar. Ese es el lugar para ellos. Pero dice la Biblia que el lugar de ellos no es el cielo, es el infierno, donde será echado el diablo y el falso profeta. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante la verdad? Bueno, primero porque es Dios, porque Dios es verdad y consecuentemente solo puede ser glorificado y su reino promovido a través de la verdad. Segundo, porque Satanás es el padre de la mentira y por medio de ella promueve su reino de muerte y de dolor. Tercero, porque la verdad es el sello de piedad. Y cuarto y último, porque la mentira es una marca de impiedad. Yo quiero, hermanos, que a la luz de esta realidad deberíamos examinarnos todos nosotros si estamos caminando a la luz de estas verdades. Para nosotros es importante la verdad. Y si es importante, hermanos, ¿qué estamos haciendo para vivir, no solamente yo, sino que todos vivamos conforme a esa verdad? Porque ahí estamos imitando a Dios. No sea, hermanos, que seamos llamados hijos del diablo, porque estamos viviendo en mentiras y viviendo y hablando mentiras. No, hermanos, no es solamente hablar la verdad, es vivir en la verdad, lo que nos hace hijos de Dios. No es solamente hablarla, es vivirla. Usted puede conocer mucho de la verdad, pero ¿cuánto vive de la verdad que conoce? Eso es lo que lo hace cristiano usted, no el tanto conocimiento de la verdad que tiene, porque ¿qué le sirve saber toda la verdad si no vive conforme a ella? Hermanos, que podamos orar como oraba el salmista en el Salmo 119, 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme, Señor, concédeme tu ley. Porque ahí es donde vamos a andar, en la ley, en la verdad de Dios. La ley de Dios es la verdad en la que debemos caminar. Vamos a orar, hermanos.